República Mexicana marcan en buena medida muchas otras actividades que se han realizado y las que se van a realizar con motivo de estos 40 años del movimiento estudiantil de 1968. Lamentablemente la marcha, una multitudinaria marcha con miles de personas en las calles en la Ciudad de México, se vio empañada por hechos de violencia. Un grupo que se calcula de unas 200 personas agredieron seriamente a la policía capitalina. Hubo 18 policías lesionados y bueno, pues esta es una nota lamentable en el marco de un movimiento vivo, de una expresión ciudadana muy vigorosa y muy importante que se puede ver en la pantalla de su televisión. Esta noche queremos hablar de ello, queremos hablar del significado, del alcance de los 40 años después del 2 de octubre de 1968 y nos acompaña en el estudio de la Ciudad de México de CNN Elena Poniatowska, una mujer, le decía yo antes de entrar al aire, emblemática por muchas razones. Elena, bienvenida, periodista, escritora, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Carmen. Me da muchísimo gusto saludarte y yo quisiera, arrancar esta conversación contigo mencionando que hay una gran cantidad de publicaciones, programas de televisión, de radio, manifestaciones. Hay realmente una gran fuerza en la conmemoración de este 40 aniversario. La revista Proceso dedicó una edición especial, la número 23, en donde don Julio Scherer García, el fundador de la revista, escribe un texto inicial que se llama Agravio Vigente, y arranca su texto diciendo: la noche de Tlatelolco es el gran testimonio. Y Elena Poniatowska, la cronista de la matanza que no se olvida. Vivió Elena el luto de la noche inmensa y en su libro encontró las palabras justas para transmitirnos el horror habido en la plaza ensangrentada, plaza mártir para siempre. Si Elena fue la cronista, el general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, fue el fiscal de ese 2 de octubre teñido de rojo. Elena, la gran cronista. Pues así dice don Julio de ti y bueno, creo que tiene las palabras exactas para definir tu trabajo. ¿Qué dices 40 años después de todo esto? Bueno, digo que yo creo que los estudiantes del 68 no se imaginaron que esto iba a tener la fuerza que tiene ahora. Yo creo que la fuerza se la dan los jóvenes de entonces, los líderes, gente como Raúl Álvarez Garín, gente como Gilberto Guevara Niebla, todos los que participaron, incluso hay que recordar a los muertos, como La Tita, Roberta Avendaño y tantos más, Florencio Sánchez López Osuna, en fin, muchos muchachos valientísimos, ¿no? Que no se pueden olvidar. Y el hecho de no olvidar es muy importante, porque ese movimiento se cubrió de tierra durante muchísimos años, hasta que llegó Cuauhtémoc Cárdenas y fue el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Hasta que él llegó, entonces se izó la bandera media asta en señal de luto, y nos invitaban a algunos, a Paco Ignacio Taibo, a Carlos Monsiváis, a mí y a otros más, a presenciar este acto, pero antes era el silencio absoluto sobre el 68. Ahora hay un gran vigor, ¿no? Como decía, por todos lados se está hablando del 68, mesas redondas, nuevos libros, nuevas aportaciones. Hay cosas, Elena, que se siguen sumando a la verdad histórica, que no a la verdad judicial, que finalmente esa es la gran marca negra de la impunidad a lo largo de estos años. Pero en términos de la construcción de la historia, bueno, está por supuesto la noche de Tlatelolco, y ahora en este 2008, con nuevas informaciones. Por ejemplo, retomando el hilo de este número especial de Proceso que coordinó Jorge Carrasco, hay un texto que se llama La CIA malinformada y habla del papel de Winston Scott, que en 1968 era el jefe de la CIA, y su relación con la clase política, que era excelente. Por un lado, la descripción de cómo la CIA y el gobierno mexicano se alimentaron mutuamente, la idea de una idea fallida, pero finalmente la que prevalecía en la época, de una conjura china, rusa y cubana. Eso por un lado, y por otro lado está también la conexión americana, las imágenes que acabo de mencionar, y el documental de Carlos Mendoza,
que acaba de aparecer, 1968, Conexión Americana. Vamos a ver si te parece, Elena, claro, un fragmento de este documental de Carlos Mendoza y regreso contigo. En el control operativo de las Fuerzas Armadas, el general brigadier Mario Ballesteros Prieto, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa. En su primera declaración a la prensa, el general Ballesteros reportaba la captura de 35 estudiantes y un ruso. Del supuesto agente soviético no se supo nada más, tampoco del arsenal mencionado por el FBI. Sin embargo, este provocador que disparó contra la policía no fue consignado, y las profecías de Mr. Hoover, a pesar de todo, se cumplían. Bueno, este apenas un fragmento de este documental, Elena. Sí. Nuevos elementos y, como digo, se sigue lamentando la verdad histórica, pero queda la gran marca de la impunidad, 40 años después. Y luego queda también el desconocimiento que tenemos acerca del número de muertos, cuántos fueron en realidad, porque en la lápida, bueno, en la estela que está allí en la plaza, no hay más que, creo que son como 40 y pico de nombres, y necesitaríamos saber más, pero yo creo que mucha gente tuvo muchísimo miedo en 1968. Recuerdo al padre de Regina Teucher-Krüger, era una muchacha de origen alemán, o ya mexicana, que murió. Regina murió en la Plaza de las Tres Culturas, y su padre fue a recoger al anfiteatro, a la morgue, a una muchacha, a un cadáver que tenía 6 tiros de bala a lo largo de la columna vertebral. Entonces no quiso hablar con los periodistas, lo buscamos y no quiso, tenía muchísimo, yo creo, miedo, y luego además, te imaginas el golpe del asesinato espeluznante de su hija, ¿no? Sin la menor duda, pues es una de las grandes interrogantes, el número de muertos en la plaza de Tlatelolco. Déjame, Elena, hacer una pausa y regresamos. Hay otras cosas que están irrumpiendo en estos últimos días, como la entrevista de Luis Echeverría, que le da a Rogelio Cárdenas, el joven periodista, hijo del fundador del Financiero, don Rogelio Cárdenas, Luis Echeverría Álvarez, entre lo personal y lo político de Planeta. Bueno, ahí, entre otras cosas, Echeverría diciendo: yo no tengo que pedir perdón, entre otras cosas. Una pausa y regresamos. La AAA, grupo responsable del asesinato de más de 2,000 personas en esa nación. La presencia de García Rey en México probablemente está relacionada con las actividades de la CIA. El presidente Gustavo Díaz Ordaz era amigo. Aristegui es patrocinado por el nuevo... Es muy probable que integrantes de esos grupos actuaran en el... Bueno, regresamos, Elena Poniatowska, en esta conversación, pues con una miscelánea de temas, digámoslo así, con varios asuntos. También creo que vale mucho la pena detenerse, por lo menos en este momento y en este fragmento, en el documental de Óscar Menéndez. Óscar Menéndez, que ha producido 1968, 1971, los años difíciles. Si te parece, vemos un fragmento y regresamos contigo. Bueno, ahorita estamos con este fragmento, pero es una parte en donde se muestran estas figuras entrañables como Eberto Castillo. Claro. ¿Qué decir de Eberto Castillo 40 años después? Bueno, Eberto Castillo es una figura emblemática. Además, desde su carrera espantosa, cuando huyó a través del Pedregal y se desangró, si perdió agarran, muchísima sangre, y que le dijo, creo que Cárdenas le mandó decir, o alguien que se cuidara muchísimo. Cárdenas, creo, Lázaro Cárdenas estaba dispuesto a ayudarlo. Y luego este hombre fue heroico, porque también fue heroico en la cárcel, en Lecumberri. Allí yo lo vi muchas veces con Marcó Pardiñas, otro hombre a todo dar, y luego con Armando Castillejos, y luego, desde luego, pues ni hablar, José Revueltas. Pero Eberto Castillo hacía que estudiaran, que hicieran ejercicio, que mantuvieran su alegría,
que tenía realmente una actitud muy noble y de mucha entrega a los demás. Hay este fragmento del documental de Óscar Menéndez de los años difíciles, si te parece lo vemos. Ah, claro. Narración de textos de Berto Castillo en el Palacio Negro de Lecumberri en el año de 1970. Decir la verdad suele ser peligroso. Así ocurrió en 1968. Si te agarran te van a matar, me advirtió Lázaro Cárdenas una noche en mi refugio, al que había acudido a brindarme apoyo solidario. Supe entonces que mi verdad había irritado a Gustavo Díaz Ordaz, el genocida, al grado de querer matarme. ¿Qué es el tiempo en la cárcel? La función del tiempo, el tiempo dentro, el tiempo fuera. La subjetividad del tiempo se explica con las palabras de Alberto Einstein, quien demostró que el tiempo no es absoluto, sino relativo. Bueno, un fragmento de este documental de Óscar Menéndez. Ha habido una gran tarea documentalista sobre 1968. ¿Qué dices de esta irrupción ahora de Luis Echeverría con esta entrevista de Rogelio Cárdenas, donde dice, no tengo que pedir perdón? Bueno, yo creo que Echeverría desde luego tiene una vejez muy amarga, muy solitaria. Fue llevado al banquillo de los acusados. Cuando fue a la universidad recibió una pedrada, ¿te acuerdas? Hace muchos años. Entonces es un hombre que ha sido rechazado por los jóvenes. Y rechazar que los jóvenes te rechacen es ya pues sumirte en el más negro marasmo. Yo creo que él vive muy mal. Una gran amargura retrata el periodista que lo entrevista en este libro. Sí, y creo que muy poca gente lo ve o lo va a ver, o cuando lo van a ver es como en el caso de Jesús Rodríguez y de Rosario Ibarra de Piedra, que llevaron un bote de pintura roja a San Jerónimo y la aventaron en contra de su puerta, como se hace en Argentina con el Scratch, en contra de los generales que mataron a los jóvenes. Pues sí, ahí está Luis Echeverría viviendo esta última parte de su vida en un arresto domiciliario, cosa que es importante subrayar en esta historia de impunidades al final de cuentas. Déjame hacer una pausa, Elena, y regresamos. También debo destacar, de entre las cosas que han surgido, los 10 libros de documentos del Comité del 68. Es un asunto también importante. Regresamos después de la pausa. Bueno, regresamos con estas imágenes que son los 10 libros de documentos que el Comité del 68, Elena, ha publicado, algunas reediciones, los documentos fundamentales de 1968 en 10 volúmenes, y bueno, pues el Comité del 68 los está poniendo a disposición de quienes los quieran revisar, que es una compilación bastante nutrida. Sí, es muy importante, y fíjate que Raúl Álvarez Garín y la Chata Campa hace muchísimos años, casi, bueno, no en el 68, pero unos años después, publicaron unos volúmenes que se llamaban Los Procesos de todos los muchachos, que eran con todas esas 21 delitos ridículos, ¿no? Asociación delictuosa, asaltos a la vía pública, todo lo que te puedas imaginar. Y entonces esos volúmenes los guardamos Guillermo Haro y yo en la casa, porque allí estaban seguros. Recuerdo que los guardamos pues un tiempo grande, sí. Pues ahora vuelven a aparecer y vienen ahí también los alegatos de los jóvenes en su defensa. Viene el espléndido texto que reproduce los alegatos de revueltas, ahora que lo mencionabas. Son una maravilla. Que son una maravilla, y bueno, pues ahí están publicados también en este conjunto de 10 libros. Y están estas imágenes, Elena, también que el Comité del 68 ha divulgado en estos días de conmemoración, que son las imágenes del 2 de noviembre de 1968.
un mes después de que ocurriera la matanza de Tlatelolco, un mes después de que pues se cometiera este crimen en contra de la población joven de nuestro país. Ahí están estas imágenes. Y fíjate que también hay algo que deberíamos recordar, que fue Ramón Ramírez, porque fue un español refugiado de veras que hizo un trabajo espléndido, el más meticuloso de todos. Ramón Ramírez. Ramón Ramírez, y que murió, y que además sufrió porque tuvo que salir del Novedades de Fernando Benítez, de México en la Cultura, y desde luego de todos los colaboradores era a él le iba a ir más mal económicamente y en todas las formas. Y después hizo de veras en 2 tomos ese libro maravilloso sobre el movimiento estudiantil, el más completo en el sentido de la información. Déjame hacer una pausa, Elena, y regresamos. Bueno, libros ha habido varios ya a lo largo de los años. En estos días hemos visto Todos culpables, por ejemplo, de Jacinto Rodríguez Murguía, que hace una gran investigación. El de Pablo Gómez, que recurre a los archivos de gobernación con 1968. La historia también está hecha de derrotas, que son libros que han aparecido. También el de la entrevista de Echeverría, ¿no? Como digo, una irrupción de cosas en este aniversario. Regresamos después de la pausa. Responsable del asesinato de más de 2,000 personas en esa nación. La presencia de García Rey en México probablemente está. Bueno, pues Elena Poniatowska, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche en el estudio, que hayamos recorrido, bueno, pues con la dificultad del tiempo escaso, en el hilamiento de algunos de los temas que han marcado estas últimas horas y días en esta conmemoración. ¿Cómo explicar, Elena, esta, llamémosle, fascinación del aniversario 40 que estamos viviendo? Bueno, yo en un contexto como el que vivimos. Porque justamente por el contexto en el que vivimos, porque necesitamos agarrarnos de algo, porque necesitamos creer en nosotros mismos, porque necesitamos seguir en la oposición, es decir, hasta que se haga justicia, que no se ha hecho. No sabemos lo del 68, pero tampoco sabemos casi nada de lo que sucede en este país, o se sabe, lo saben a los altos niveles, pero no sabemos lo de Colosio, su muerte, no sabemos lo del cardenal Posadas, no sabemos. Entonces nos mantienen y nosotros salimos a decir que queremos saber y que además queremos ser dueños, ya no solo de la ciudad como sucedió en 1968, del DF, sino ser dueños del país, ¿no? Que no se privatice el petróleo, que no se nos trate como si fuéramos débiles mentales, que la gente que está en la calle sabe tanto o más que los poderosos, o que los, de veras, yo a raíz del plantón en el 2006, a raíz de vivir en el Zócalo, fue muy impresionante ver la inteligencia, el sentido del humor, la fortaleza de la gente y su capacidad de heroísmo. Y eso tenemos que tenerlo siempre presente, saber que México es un gran país por su gente, por el pueblo, no por la clase política, no por el presidente de la República, no por los empresarios, no por los que tratan al país como un rancho de su propiedad, sino por la gente que ni siquiera sabe que ahorita estamos tú y yo aquí en la tele, o la gente que a veces no sabe ni leer ni escribir. Esa es la gran gente de México, y no estoy siendo así, ¿cómo se dice? Demagógica, o quién sabe cómo. No, yo creo que es un mensaje muy importante en una noche como hoy, 2 de octubre, 40 años después de 1968. Te agradezco mucho, Elena, que hayas estado aquí con nosotros esta noche. Un abrazo para ti. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Elena. Gracias. Y con esto nos vamos. Pásala bien, que descanse. Te espero mañana. Que esas manos